amigos, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy en el vídeo de hoy os voy a mostrar Besalú, la ciudad medieval de Besalú, por si algún día queréis venir a visitarla. Ahora ya estoy yendo dirección a Besalú, viniendo de dirección Barcelona, como si fuera dirección a Olot. O sea que estoy entrando más o menos de la parte sur o la parte sureste, que es la entrada a Besalú. En esta entrada, pues normalmente la gente suele aparcar por aquí, son los visitantes de afuera, que turistas o visitantes de fin de semana, por lo cual esta entrada de aquí de Besalú muchas veces está saturada y no vais a encontrar aparcamiento. Yo normalmente suelo aparcar en la parte de atrás de Besalú, porque la parte de aquí delante se empieza viendo la parte antigua, la parte histórica, y la parte de atrás de Besalú pues está la parte moderna con viviendas nuevas. Y allí, como es urbanización de viviendas unifamiliares con calles bastante anchas, pues muy fácil encontrar aparcamiento. Los que estáis de ciudad, si os vais a aparcar a la parte de atrás de las afueras de Besalú, pues no tardaréis mucho en llegar a la parte que interesa, la parte antigua de Besalú. Solo os llevará unos pocos minutos. Y si sois de ciudad, que ya sabéis que las ciudades cuesta mucho encontrar aparcamientos y a veces tenéis que aparcar muy lejos y os lleva mucho tiempo llegar al destino, al sitio donde queréis ir. Os puede llevar media hora, una hora o varios minutos. Pues aquí encontraréis que simplemente son unos pocos minutos. Si no encontráis aparcamiento, no os preocupáis, vais a la parte de atrás donde está la parte moderna, la parte nueva de Besalú, y a cualquier calle de allí, que hay muchos sitios de sobras para aparcar coches, pues dejáis el coche allí y vais andando hasta la parte vieja de Besalú, que solo llevará unos minutillos. Vais a llegar muy pronto. Entonces podréis visitar Besalú, la parte antigua, la Besalú medieval, que tiene mucha historia, que es lo que más interesa visitar de este pequeño pueblo, pero que tiene mucha historia. Y ahora ya estoy llegando, estoy buscando aparcamiento y ya tengo fácil de encontrar, pero lo aparcaré aquí, un poco lejos de los otros. Bueno amigos, pues ya he llegado a la parte de atrás de Besalú, encontré un aparcamiento aquí y allí está la parte nueva, la parte moderna. Y ya os digo que si no encontráis aparcamiento, os ponéis en la parte de atrás, que no tendréis ninguna dificultad de encontrar aparcamiento para venir aquí a ver Besalú. Y ahora vamos a ver Besalú, que os lo mostraré. Seguidme, por favor, seguidme. Aquí esta es la carretera que atraviesa Besalú y es la que va de Gerona a Olot, porque solo hay una carretera que atraviesa Besalú. Y esta que podéis ver la carretera, no obstante, hay una variante para no tener que entrar por el pueblo, pero solo hay una carretera pequeña. La que está en la variante es la que hace de autovía. Y ahora os mostraré el pueblo. A partir de aquí, esta parte de aquí ya es parte antigua. Ahora os empezaré a mostrar la parte antigua del pueblo. Venid amigos, os lo muestro, venid. ¿Te gusta ese móvil? Aquí ya estamos entrando en la parte antigua de Besalú, que no será complicado de distinguir porque veréis que todos los edificios de aquí están hechos de piedra. ¿Veis? Están hechos todos de piedra. Porque la piedra era la materia prima de la Edad Media, era el material que se utilizaba para la construcción. Porque aquí hay muchos monumentos de la Edad Media, hay iglesias, hay monasterios, el puente medieval, los edificios de la parte vieja, que todos están hechos de piedra, como podéis apreciar, ¿veis?
Pero ya seguiré hablando más del tema de las piedras. Seguidme, que os mostraré el pueblo. Bueno amigos, pues esto que veis aquí es la parte de atrás de la iglesia de San Vicente. La iglesia de San Vicente, una iglesia de la Edad Media. Es que aquí en Besalú las iglesias son de la Edad Media, pero de la Alta Edad Media. Casi todos de la Alta Edad Media. Podéis aquí apreciar la chile, la parte de atrás de la iglesia de San Vicente. Y ahora os mostraré el resto del pueblo. Si queréis seguirme. Esta es la parte de atrás de la iglesia de San Vicente, pero os voy a mostrar una cosa muy importante. Aquí hay un pozo, ¿podéis ver? Cerca, mirad el agua. ¿Qué es este pozo? En la Edad Media los castigos eran muy duros, bestiales, infernales. Aquí en este agujero, a los que eran ladrones, los metían aquí dentro, como presos. Pasaban días aquí o llegaban a pudrirse. Y así veis que en la Edad Media había unos castigos muy duros para que la población se lo tomara en serio. Por ejemplo, delante de todo el pueblo, pues nos ponían unas maderas que tenías que poner la cabeza y los brazos, y vivirte ahí delante de la gente del pueblo, que te pegaba bofetadas, te insultaba, o te tiraba tomates podridos y quedabas muy mal, porque habías hecho una fechoría que debía ser castigada, por ejemplo, que habías robado. Y también, muchas veces, también en la misma plaza del pueblo, a los peores delincuentes o hasta delincuentes de pocas faltas, pues un palo largo, en una horca, lo dejaban colgados y a la vista del pueblo en un tiempo, incluso a veces hasta que se pudrieran, incluso dentro de unas jaulas. Pero esto es una especie de jaulas, abajo tierra. Como podéis ver, que es un pozo, que hay agua. A los presos los metían aquí dentro. Pues un tipo de castigo propio de la Edad Media, porque aquí Besalú pues tiene mucha historia de Edad Media. Y esto es uno de los testimonios de lo que queda. Así los quieren ver los turistas, aquí lo tenéis, pero os lo muestro a vosotros. Y ahora seguiré mostrando el pueblo. Estamos ya dentro de la parte antigua. Seguidme. Esta es la plaza, es una de las plazas que hay en Besalú, y aquella calle de allí lleva hacia donde está el puente. Esta plaza que hay aquí se le llama la Plaza de la Libertad. Y claro, ahora está lleno de gente, incluso hay alguna actuación musical, porque estamos en agosto y es un momento que hay mucho turismo en agosto. Pues en esta plaza, por ejemplo, estas banderas que tenemos aquí es el edificio del ayuntamiento. Y en la parte de allí, la parte de mi derecha, está la Curia Real. Es un sitio de aquí de Besalú que se conoce como la Curia. ¿Qué era la Curia? Pues en la Edad Media la Curia era algo parecido así a los juzgados, a unos juzgados donde se juzgaba a la gente. Porque aquí, aparte de Curia, una especie de poder judicial que había, también había la iglesia tenía mucho poder, porque Besalú también había sido un obispado. Este obispado se había hecho con autorización del Papa Benedicto XII. Sabéis que el último Benedicto que conocemos es Benedicto XVI, el Papa Josep Ratzinger, que ya no hace mucho que se murió. Pues este era Benedicto XVI, con Benedicto XII, si no mal recuerdo, es el que había dado la autorización para hacer un obispado aquí en Besalú, el cual tener que un obispo estuviera en un pueblo. En la época de la Edad Media, pues el pueblo llegaba a tener más relevancia.
llegaba a tener mucho más importancia, porque en el mismo sitio pues convivían el poder político con la nobleza y el poder de la iglesia. Y ahora, pues, si me seguís, os sigo mostrando pueblo. Venid. Esta es una de las muchas calles de la parte antigua de Besalú y podéis apreciar la arquitectura de la Edad Media. Fijaos esta fachada como está. Es bastante bonita. Pues esto era la vivienda de un personaje de cierto nivel económico. Tenemos que tener en consideración que Besalú durante la Edad Media no solo estaban los cristianos, también convivían los judíos y algunos de los musulmanes que tenían que ser conversos, porque la invasión de los musulmanes había llegado hasta aquí, a Besalú, y poco a Francia, poco adentro. Pues la forma que tienen las viviendas del interior del pueblo, el casco antiguo, dice del nivel de capacidad económica que tenía, porque en la Alta Edad Media Besalú tenía una industria, un comercio, una ganadería, una agricultura muy desarrollada, muy avanzada. En aquella época podemos decir que dentro del contexto de la época Besalú era una ciudad rica de la Edad Media, en la Alta Edad Media, porque ya la Baja Edad Media pasaría por una época de decadencia que el pueblo iría subsistiendo, pero no prosperaba pues como pocos siglos antes. Y ahora, si me seguís, os sigo mostrando pueblos. Venid. Claro, esta es una de las calles antiguas de Besalú, de las muchas que hay. Podéis apreciar que todas las fachadas están hechas de piedra, el material de construcción básico de la Edad Media. Seguidme. Seguimos por este recorrido y podéis ver que en esta calle hay una especie de pórtico, como un arco, y en la parte superior una Virgen María. Es una testimonia que este era un pueblo muy religioso. Lógico, la Edad Media era una época que la religión tenía mucha importancia en la vida cotidiana de todo el mundo. Aquí tenemos una imagen de la Virgen María, una protectora de esta zona. Lo podéis apreciar. Una calle que al seguir ahí a la derecha nos va a llevar al mirador, donde tendremos una vista del famoso puente medieval de Besalú y el río Fluvià. Una vista bonita, que os lo mostraré. Esto es uno de los miradores que hay en Besalú. Todo esto es un mirador. Y este mirador es para ver el puente medieval y el río Fluvià. El puente medieval fue construido por el conde Miró. El conde Miró, que llevaba el mismo nombre del famoso pintor. Miró, se llamaba conde Miró. Y era uno de los hijos de Bifedro el Belloso. La historia de Cataluña empieza con Bifedro Belloso, y curiosamente Bifedro Belloso es uno de los antepasados del actual rey de España, Felipe VI. El primer conde de Besalú, Miró, pues es el que puso las bases para construir este puente. Este puente medieval, que podéis ver que está formado por arcos distintos. Aquí se ven unos arcos y en la parte de atrás se ven otros arcos. Pues este puente fue construido a finales de los 800 y a principios de 900 más o menos. En esta época fue cuando fue construido este puente medieval, que tiene mucha historia.
Y ahora seguiré mostrando el resto del pueblo. Este es uno de los miradores. Aquí abajo hay otra planta para mirar y en la otra parte del pueblo de allí hay otro mirador que desde allí se aprecia mejor el pueblo medieval con su muralla de piedra y la vista del puente desde el otro lado, así como el río, como este río que es el Fluvià y que es uno de los afluentes del Ter, que desemboca en el Mediterráneo. Si me seguís os lo mostraré. En esta parte de Besalú podéis ver este edificio de aquí, es un edificio medieval, una joya de medievo también, pero no se puede acceder porque está dentro de una propiedad privada que la cubre un muro de piedra como podéis apreciar. Y como podéis apreciar, este edificio de aquí es un monumento medieval que tuvo su historia, pero está dentro de una propiedad privada. Aquí Besalú viven del turismo, hay algún pequeño comercio, tiendas para atender a los turistas, hay algún restaurante, pocos restaurantes, algunas pizzerías, pero prácticamente no hay industria. Industria, solo hay una industria importante que es la fábrica Vilarasa, que es la que da de comer a la inmensa mayoría del pueblo. Los de Vilarasa son los dueños de toda esta finca muy grande, que está muy cercada, y claro, está dentro de una propiedad de quien podríamos llamar que sería, entre comillas, el cacique de Besalú. Que sea el amo, el poderoso del pueblo, es el que da trabajo a través de su fábrica, una fábrica textil, pues da trabajo a más de la mitad del pueblo, creo. Y todo el resto del pueblo solo vive de turismo, algún restaurante, alguna tienda para turistas. Casi ni hay hoteles aquí, porque aquí la gente viene de paso. Bueno, algún hotel sí que hay, ahí donde está un restaurante que hay ahí a la otra parte del río, pero poco. Pues nada, que aquí este monumento no se puede visitar porque está dentro de propiedad privada, pero así son las cosas. Os seguiré mostrando el pueblo. Seguidme. Besalú no es solo ciudad medieval, también tiene historia. Y tenía historia desde la época de los romanos. Ya había un enclave romano en el siglo II a.C., cuando España ya empezaba a formar parte del Imperio Romano. Y aquí tenemos unos restos de la época de los romanos, como podéis ver aquí. Aquí se pueden apreciar las ruinas de lo que era, pues, una casa rural romana. Los romanos tenían unas viviendas muy grandes, donde albergaban el ganado, los útiles para la agricultura, y estaban los dueños de, digamos, de todo el terreno grande, eran como terratenientes, y los esclavos que la trabajaban. Y aquí quedan algunas ruinas de la época de los romanos. Aquí se aprecian aquí también, os lo puedo mostrar, venid. Pues esto es lo que queda, de lo que queda esto de la época de los romanos. Es el testimonio de la época de los romanos. Aquí se ve mucho más. ¿Veis? Esto son las ruinas de una edificación romana. Aquí se encontraron vasijas, se encontraron monedas, se encontró algunas culturas de la época de los romanos. Y como sabéis que Besalú tiene mucha historia, pues ahí tenemos otro testimonio de la historia de Besalú. Aquello es una ermita. Una ermita es una iglesia pequeña para que los monjes y los frailes se fueran ahí a rezar. ¿Qué hay que decir de la historia de Besalú? Besalú, el nombre de Besalú, aunque es un apellido, hay gente que se llama Besalú de apellido. Besalú es un nombre que tiene este pueblo. En realidad, y hay mucha gente que se llame Besalú, queda poca gente con este apellido, pero pues queda un nombre del pueblo. Besalú quiere decir un fortín entre dos ríos, porque de esta parte de aquí viene un río, y de la otra que hay allá, donde está el puente, viene el otro río, que es el Fluvià. Y a este río de aquí, la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo se dice. Y Besalú quiere decir fortín entre dos ríos, porque esto era un fortín, era un enclave militar. Había, pues, si empezamos la historia desde, pero primero que esto había sido un enclave romano, luego viene la invasión de los bárbaros, los visigodos pues se adueñan de España, vienen las invasiones bárbaras porque también vinieron los vándalos y toda una serie de pueblos que invadieron el Imperio Romano,
Luego ya empezamos a entrar a la etapa conocida como la Edad Media y en Francia se expande un imperio muy grande, que es el imperio de Carlomagno. Y este imperio de Carlomagno llega hasta mitad de Cataluña, un poco más, lo cual también incluye Besalú. Y esta parte se llamaba la Marca Hispánica. Dentro del imperio de Carlomagno, el imperio carolingio, que le llamaban, se llamaba la Marca Hispánica. Cataluña era Marca Hispánica. Y entonces ya ocurrió la invasión de los musulmanes, los sarracenos, los moros, invadieron España y llegaron hasta Francia, un poco más para adentro. O sea que el dominio musulmán llegó también aquí a Besalú. Y luego, pues, la guerra entre cristianos y musulmanes, los musulmanes fueron arrastrados y aparecieron los condados en Cataluña, en la Edad Media, los condados de Barcelona. Uno de estos condes importantes, uno de los primeros condes de aquí, de Cataluña, prácticamente, digamos, el primer rey, decirlo entre comillas, de Cataluña, fue Bifedro el Velloso. Y este Bifedro Velloso fue el que, desde Ripoll, desde el condado de Ripoll, pues allí había hecho también un importante monumento de la Edad Media. Y a Bifedro Velloso, lo llamaban el Velloso pues porque tenía mucho vello, mucho pelo en su cuerpo. Pues ese rey, o ese conde, tenía un hijo que se llamaba Miró. Y este Miró, digamos que teóricamente que fue el primer conde que tuvo Besalú. Y este primer conde que tuvo Besalú lo reforzó militarmente. Y aparte de las murallas de Besalú, que de entrada ya era un fortín, pues hizo construir este famoso puente que vienen muchos turistas aquí a visitarlo, este puente medieval. Se hizo construir por el conde Miró, y que era hijo de Bifedro Velloso. Y curiosamente, Bifedro Velloso es uno de los antepasados del actual rey de España, Felipe VI. Si miráis la genealogía, veréis que Bifedro Velloso tuvo un hijo, el conde Miró, se casó con tal persona, tuvieron estos hijos, de estos hijos se casó con tal, que el hijo de tal se casó con tal, que el hijo de tal se casó con tal, y así se va ramificando. Y curiosamente, todos se casaban entre miembros de la nobleza o miembros de la realeza. Y al final de estas ramas nos llega hasta Felipe VI, rey de España, el actual rey de España. Quiero decir que uno de los antepasados del rey Felipe VI pues había sido uno de los condes de Besalú, de esta pequeña ciudad catalana que tiene mucha importancia en turismo. Curiosamente también, pues, por ejemplo, si habéis hablado de otro rey muy famoso, catalán, Jaime I el Conquistador, el que llegó a arrebatar Valencia a los moros, pues también es rey es un rey que entre sus descendientes está el mismo rey de España, Felipe VI, y también desciende de Bifedro Velloso, o sea que descienden del mismo personaje, que es historia. Pues bueno, ahora os sigo mostrando el resto de los pueblos, si me queréis seguir. Como podéis ver, estoy haciendo el de Cicerone para mostraros el pueblo de Besalú. Fijaos que lo alto que son estas piedras, porque esto había sido una muralla y esta muralla es muy larga. Como ya os había dicho antes, esto antes había sido un fortín y pues con piedras hacía las murallas. Fijaos, este es el pueblo que había hecho construir el conde Miró, pero claro, que se había hecho por partes. Otro conde muy conocido de aquí, de Besalú, es el conde Tallaferro. El conde Tallaferro tiene el nombre de una de las calles y tiene un capítulo importante en la historia de Besalú. Conde Tallaferro. ¿Qué había hecho este conde? Pues es un conde que había hecho la guerra contra los moros, contra los musulmanes, y había salido victorioso, había hecho muchas guerras y ya los había logrado alejar, digamos, la parte sur abajo. O sea que era uno de los primeros, como el tema de la reconquista de España, porque en esta zona antes había sido la marca hispánica. La marca hispánica significa la marca de España.
pues el conde de Tallaferro tuvo su importante papel, y aquí, este puente de aquí, que lo había hecho construir el conde Miró, pues los distintos condes que habían ido aquí en Besalú, pues también lo fueron ampliando, lo fueron mejorando, porque también hubo unas épocas que habían unas riadas muy grandes que se habían arrastrado el puente. Pero este puente, como lo podéis ver, es la entrada de Besalú, cuando Besalú era como una fortaleza que estaba cubierta por murallas. Esta era la entrada del pueblo, y tiene las características de una fortificación también, como estas torres. Aquí se ve una torre ahí y otra torre de allá, que eran torres de vigilancia, porque en aquella época pues, eran frecuentes las incursiones de los sarracenos, que querían mover a reconquistar esta parte de la tierra para Alá, el dios que tenían, Alá, para ir expandiendo el Islam por el mundo. Pero los cristianos lo frenaron, los caballeros de la cruz lo frenaron y no, aquí zona cristiana. Bueno, pues os sigo enseñando al pueblo, seguidme. Esto es una muestra de lo que era las murallas de Besalú en aquella época, que se extienden, ya daban la vuelta por todo el pueblo. Y aquí está la puente de Besalú. Si os habéis fijado, como os habéis dicho antes, que la materia prima en la Edad Media era la piedra. Pues la piedra se tenía que obtener de las canteras, se les daba forma, y las piedras bien talladas, las mejores piedras, las piedras más bonitas, servían para la construcción del puente o para la construcción de los palacios y de la gente de mayor potencial económico. Y el resto de piedras, pues para el resto del pueblo. Estas piedras se aprovechaban para hacer las casas, la gente del pueblo, y pues para hacer estas casas así, pues tenían que escoger de las piedras sobrantes, escoger la cara más bonita, que fuera la cara vista, y pues hacer la construcción de su vivienda. Aquí os mostraré en esta calle, por ejemplo, que esto es un ejemplo de cómo eran las construcciones de la Edad Media, que eran de piedras. Si me seguís os lo muestro, venid. Fijaos las piedras, cómo las aprovecharon para hacer estas edificaciones. Estas son viviendas de piedras. Fijaos lo altas que eran. Esto tenían que ser murallas, pero con el tiempo pasaron a convertirse en viviendas. Y desde aquí arriba, pues había muy buenas vistas de todo el valle. Si me seguís, os muestro que las calles las viviendas están hechas de piedra. Esto es un pueblo medieval y tiene su encanto poder pasear en unas calles de piedras, que las piedras tienen agua acogedor, están más frescas, parece que tienen unas propiedades aislantes y sientes más el frescor. Con la calor que hace, paseas por una calle así y sientas un poco más refrescado. Seguidme que os muestro el pueblo medieval de Besalú. Hay mucho por mirar todavía. Muchas viviendas que se construían a la Edad Media tenían estos dinteles de madera. En catalán los llaman los cairats. Estas viviendas, por ejemplo, las ventanas o las entradas, las puertas, estaban hechos de cairats, que eran unas maderas más bien de nogal muy curado, que es una madera muy fuerte. Y por eso se utilizaba como viga, una vivienda muy fuerte, muy difícil de perforar, muy difícil de tallar. Una madera que una vez que es curada puede durar siglos. Y muy difícil que se la coma la carcoma, porque es tan fuerte esta madera que ni la carcoma se la puede comer. ¿Veis? Aquí esto es un ejemplo. ¿Ah? Como os había dicho, que las viviendas de aquí están hechas con cairats. En catalán se llaman cairats, son dinteles de madera. Y aquí en esta vivienda, por aquí, por ejemplo, también se puede ver, se puede apreciar. Y ahora nos iremos en dirección al puente.
Son callejuelas que prácticamente son de hechas de piedra de la Edad Media. Estamos dentro de un pueblo medieval y todas las fachadas que vais a ver aquí son hechas de piedra. Y el puente está allí. Aquí está la entrada del puente y en esta calle, que es una calle turística, pero ahora no hay muchos establecimientos abiertos. Esto, por ejemplo, es una tienda turística, igual que aquí, como se puede ver, para con los turistas se lleven un souvenir, un recuerdo. Pues aquí, como os digo, aquí está la entrada del pueblo, desde el puente. Vamos hacia el puente y tendréis otra vista mucho mejor. Si me queréis seguir. Ahora ya estoy entrando en el puente. Esta es otra de las torres que hay en el puente. Una primera torre y allí está la otra torre, que está encima del puente. Pues como podéis ver, todo está de piedra. Como os había comentado, que todo Besalú está hecho de piedra, características propias de un pueblo medieval. Pues ahí se aprecia mucho las piedras de esto, lo que era la muralla, se han convertido en viviendas. ¿Ves? Allí también, en aquella zona de allí, que está más bajo la muralla, está la zona donde antes había el barrio judío. Por tanto, ahí había una sinagoga, que es un lugar de oración de los judíos. Y en la parte de abajo tienen unos baños judíos, que está en la parte de allí, que ya os lo mostraré un poquito más adelante. Pues comentaros que la época brillante de Besalú era la Alta Edad Media, que había tenido una importante prosperidad económica, que se estaba afianzando el poder condal aquí en Besalú y se hacía la guerra contra los moros, contra los sarracenos. Y bueno, cuando llegamos a la Baja Edad Media, aquí en Europa y en España también, había pasado una cosa terrible, la peste negra. Esta peste negra había diezmado a una importante parte de la población. Pues se estimaba que la gente se portaba muy mal, era muy pecadora y que la divinidad los quería castigar y se iba ya a llegar al fin del mundo. Pero claro, en aquella época la gente era muy ignorante y era muy supersticiosa y pensaba que había sido muy pecadora. Y la peste negra pues hizo lo suyo en alimentar esta superstición. La gente pasaba miedo, la gente tenía que arrepentirse de los pecados, la gente tenía que rezar mucho, pero contra las enfermedades no hay nada que lo pueda. Había la peste negra, la famosa peste negra, y mucha gente murió, digamos una tercera parte o más de la población murió. Entonces esto la desanima mucho, la economía se fue a pique, porque ya la gente ni trabajaba, y el país en general se fue a la decadencia, a la ruina, y para recuperarse tuvieron que pasar ya mucho tiempo. Y luego ya la siguiente etapa histórica, que iría a continuación, ya no tenía tanta importancia. La importancia esta que tenía la Edad Media me refiero. Cabía destacar, por ejemplo, cuando vino Napoleón. Cuando Napoleón invadió España, pues aquí había un episodio de guerra de la resistencia española contra los franceses. No tenemos que olvidar que ahí en Gerona había un importante sitio y claro, la retaguardia también, la guerra también continuaba. Aquí hay algún cuadro que testimonia que había ocurrido algo histórico digno de mención durante la invasión napoleónica.
¿Qué más hitos históricos podríamos hablar? Pues no sé, yo diría que antes de esto también es importante remarcar que cuando hubo la guerra de secesión, esta parte de Besalú se puso de parte del monarca Austria, que aspiraba a la corona de España. Cuando murió Carlos II y no tenía descendencia, pues quiso que la corona de España, que le pertenecía, pues la heredara Felipe V, bueno, el nieto de Luis XIV de Francia, que era Felipe de Anjou, y dijo que prefería más que este fuera su heredero. Carlos II era el último rey de la Casa de Austria, aquí en España, y era un rey enfermizo, pero aparte de ser un rey enfermizo, también había sido un hombre que se había preparado mucho ya para gobernar. Claro, un hombre muy preparado, como eran los reyes de España, muy preparados para dirigir el imperio, para gobernar el imperio, pues a una persona enfermiza debía de costarle mucho. Pero murió sin herederos y quiso que el heredero a la corona de España, para tener buenos vínculos con Francia, pues que fuera un rey de la Casa de Borbón, el nieto de Luis XIV. Entonces, cuando estalló la guerra entre los partidarios de la Casa de Habsburgo, la Casa de Austria, los partidarios de la Casa de Borbón, este pueblo de Besalú se puso de la parte de la Casa de Austria y claro, como ganó las fuerzas borbónicas, ganaron en esta guerra de secesión, pues impuso un tipo de políticas más centralistas. Y la lengua catalana no quiso que ya fuera porque había sido una parte de territorio rebelde, impuso pues lo que era ya la lengua más común en todo el imperio español, que era el español. Y bueno, así fueron pasando la historia de Besalú hasta llegar, por ejemplo, a la época de la guerra civil, a la época del franquismo. En la guerra civil, Besalú, la inmensa mayoría de lo políticamente hablando, es que estaban del bando republicano. Pero la guerra civil la ganó Franco, el bando franquista, y luego con lo mal que pasan los perdedores, pues también pasó algo muy grave derivado de fenómenos naturales, que fue que hubo unas terribles inundaciones. El nivel del agua de este río llegó prácticamente a donde marcan los barcos. ¿Lo veis? O sea, y esto fue en el año 1940. O sea, prácticamente un año después de ganada la guerra civil. O sea que entre la represión de los perdedores, volver a reconstruir el país después de una guerra y el desastre natural, pues Besalú pasó una época muy terrible. Pero ya bueno, después con el tiempo España se fue recuperando y Besalú también, y ya desde finales, a partir de los años 60, como el desarrollo industrial, como el desarrollo del turismo, pues Besalú ha ido evolucionando y ahora ya es un pueblo tranquilo, que como yo os he dicho, la única industria que tiene es Vilarrasa del textil y todo lo demás del turismo. Ahí tenemos, por ejemplo, un hotel, porque no hay muchos hoteles, y un importante restaurante que os lo mostraré. En este restaurante, porque aquí en Besalú no hay muchos restaurantes, aquí podéis encontrar comida casera, comida típica de aquí, de Besalú, del pueblo, y a unos precios bastante razonables. ¿Por qué? Porque tal como han subido los precios ahora, en este restaurante tienen una fórmula, un formato de buffet lliure. El cliente va al restaurante y allí puede escoger varios tipos de comidas caseras, comida típica de aquí del pueblo, puede comer lo que quiera, de todo un surtido de comida, y beber todo lo que quiera. En los días normales, el precio ahora está a los 18 euros. Y los fines de semana está a 22 euros. Considerando la inflación y cómo se han puesto los precios de los restaurantes hoy día, podemos decir que esto es un precio razonable. Os lo digo porque si algún día queréis venir a comer aquí en Besalú, pues allí está el restaurante, que ya os lo mostraré. Ahora haré un paseo por allí y os lo mostraré. Si algún día queréis venir a comer, pues que lo tengáis en cuenta y sepáis que aquí se come bueno y barato. Este restaurante se llama Castell de Besalú
Y si miráis por las reseñas de Google, veréis que habrá muy buenas opiniones. Dejando aparte que también hay otros restaurantes por aquí en Besalú y algunas pizzerías, por ejemplo, unas pocas pizzerías por si queréis ir a comer pizzas. Pero esto es otro tema, porque aquí las pizzerías yo las encuentro un poco carillas, y claro, yo no soy rico. Pues entonces a estos sitios no voy. Yo voy a donde se come bien y económico. Y ahora, si me seguís, os lo muestro. Haremos otro paseo por el puente. Vale, amigos, seguidme. Vamos por el restaurante hasta ahí. Este es el restaurante de los que os hablé, el Castell de Besalú. Este es el restaurante y aquí tiene una terraza aquí que está tapada por este muro de piedra. Desde esta terraza podéis comer a la fresca, al aire libre, y tenéis una vista de Besalú y de su puente muy bonito. Ahora os voy a mostrar la entrada del restaurante. Bueno, pues este es el restaurante que os he hablado. Y veis aquí pone Buffet Lliure Castell de Besalú. Se llama Castell de Besalú. Aquí están los precios. De lunes a viernes, 18. Sábado, domingo festivos. Y los niños pagan menos. Hay mucho surtido de comida, pero solo está abierto mediodía. O sea que tiene que ir a comer de las 12 a las 4 y por la noche no está cerrado, no se puede venir a cenar. Es una lástima, pero os lo digo para que lo sepáis aquí, si queréis ir a cenar, no podréis cenar. Tendréis que ir a buscaros otro sitio y hay una pizzería. Porque aquí solo es para mediodía, para la comida, no para la cena ni para el desayuno, solo para la comida, ¿vale, amigos? Para que lo sepáis, si venís aquí a Besalú y queréis pasar el día aquí, pues así estaréis mucho más preparados. Y ahora os voy a seguir enseñando el resto del pueblo. Venid. Como os he dicho, eso es el restaurante y si queréis buscar un sitio para dormir, en la parte de al lado está el hotel, pues podéis buscar también a ver si hay alguna plaza disponible por si queréis quedar a dormir en el pueblo. Y aquí tenéis también una buena vista del puente. Y ahora voy otra vez a la parte de Besalú que no os he mostrado, porque hay mucho por mirar todavía, ¿vale, amigos? Pues seguidme. Y bien, la entrada por Besalú era por este puente, que era el único puente que había. Se construyó este otro puente, que lo podéis ver aquí. Este otro puente de aquí, se construyó en la época de Franco, ya se construyó con hormigón y hierro, como se construyen actualmente los puentes. No fue como este puente medieval de piedra. Y fue un puente pues para conectar la carretera que iba desde Gerona hasta Olot. Olot también es una importante ciudad de la provincia de Gerona. Os seguiré mostrando el pueblo. ¿Ya veis las entradas del puente? Pues vamos otra vez al pueblo. Aquí. Como veis por mi alrededor hay muchos turistas y esto es porque estamos en el mes de agosto. Pero si venís en la época invernal y lo hacéis que no sea fin de semana, porque fin de semana hay mucha gente, muchos nacionales que les gusta venir aquí a pasear por este pueblo. Si venís en un día de entre semana, aquí no vais a encontrar mucha gente y podréis disfrutar del pueblo de una manera más tranquila. Hoy no será este caso, ahí hay muchos turistas porque estamos en agosto, la gente está de vacaciones y quiere visitar pues esta ciudad. Pero no importa, yo igualmente os lo muestro por si algún día queréis venir a visitar Besalú. Este es el río Fluvià, como os había dicho, ¿lo veis? Es el río que siempre ha pasado por aquí. Pues antes esto era un fortín que lo cubría todas las murallas y se entraba por este puente. Y era un importante lugar para la defensa, porque era como una fortaleza inexpugnable. Y es lo que frenaba a los musulmanes para que no siguieran
entrando ya hacia Europa. ¿Vale? Pues esto es historia. Esto que veis a mis espaldas es un ejemplo de algunas de las tiendas que hay aquí en Besalú, que es para vender recuerdos para los turistas. Es de las pocas tiendas que hay porque no hay muchas tiendas aquí en este pueblo, salvo para ofrecer algo para vender a los turistas. Bueno amigos, esta era la zona de los judíos. Había una parte de la ciudad medieval de Besalú en la que los judíos estaban excluidos. En esta parte de aquí es donde estaba la sinagoga de Besalú. Y en la parte de aquí abajo, está entrando por ahí, a la parte de aquí abajo hay unos baños que eran los baños judíos y que no difieren mucho de los que hay allí en Gerona. Pues toda esta zona de aquí, esta zona del barrio, le llamaban la judería. Esta parte de aquí estaba la sinagoga, el lugar de los rezos de la comunidad de los judíos, y es donde vivían los judíos, que eran una parte de la población que estaba excluido de la parte cristiana, y solo se dedicaban pues, a la artesanía y al comercio, porque para el poder político no le interesaba que se mezclaran cristianos con judíos, a menos que se convirtieran en conversos. Y claro, estos judíos también, cuando llegó a la época que les tocó, pues también sufrieron la persecución de la Inquisición. Porque llegó un momento que los reyes de España decían, aquí judíos nada, o los expulsamos o se convierten a cristianismo. Pues los que aceptaron convertirse en cristianos, los judíos que aceptaron convertirse a cristianismo, se llamaban los conversos, igual que los musulmanes que quedaban, por ejemplo, en la zona de Granada, cuando los reyes católicos lograron conquistar Granada, pues a los musulmanes allí o se hacían conversos o se tenían que salir del país, expulsarlos. Pues esto que aquí durante varios siglos en esta ciudad medieval los judíos también tienen su parte de historia. Y aquí se ve el puente desde esta perspectiva, pues lo podéis ver mejor. Aquí lo estamos viendo desde la plaza de la zona de los judíos, porque todo está en la plaza de los judíos. ¿Lo veis? Todo esto de aquí. Y ahora os iré enseñando Pueblo Besalú, las ruinas que hay en la parte de allá atrás, para que conozcáis mejor Besalú. Venid. Hola amigos, estos son unos paseos que se puede apreciar la parte exterior de la muralla de Besalú, pero aquí en la ribera del río, ya arriba adentro, hay unos caminos que están al lado del río, unos caminos rurales que si queréis hacer paseos, pues también podéis aprovechar para hacer paseo cerca del río y de la naturaleza. Y en esta parte de aquí, que ya da para el pueblo para adentro, podemos apreciar lo que es la muralla. Y ahora os mostraré parte de esta muralla y lo que queda pues de interesante de la ciudad medieval de Besalú. Así que amigos, seguidme. No, tranquilo. Como veis, en esta zona hay muchas murallas y esta es una de las callejuelas medievales de Besalú. Esta callejuela de aquí lleva hacia la Plaza de la Libertad y hacia la izquierda está la curia, la famosa curia de Besalú. La curia antes hacía funciones de juzgados y ahora en la actualidad es un restaurante, es como un bar que explota la hostelería. Está para servir a los turistas. Os sigo mostrando las murallas y el resto de monumentos de Besalú, que todavía hay varios, que vale la pena de ver. Aquí
aquí apreciamos un poco las murallas que se han convertido en vivienda. Aquí, por ejemplo, podemos ver la parte trasera de lo que es una iglesia o que también es monasterio. Este caso es la iglesia de San Pedro, o monasterio de San Pedro, que también lo llaman no solo San Pedro, sino San Esteban también. La iglesia de San Esteban, porque la otra iglesia importante es la iglesia de San Vicente en catalán. Esta es la iglesia de San Pere o la iglesia de San Vicente, es prácticamente lo mismo. Yo no sé por qué tienen los dos nombres, pero para que lo tengáis en cuenta. Ya nos acercaremos y la miraremos. Tenemos otro de los edificios medievales de Besalú, los podéis aprovechar, ¿veis? Y aquí, si me seguís, ya sé que aquí están haciendo obras de izquierda, esto muy tapado, pero aquí se puede apreciar un poco, ¿no?, la parte trasera del monasterio de San Vicente, perdón, de San Esteban, de San Pedro, San Vicente no me confundo, de qué es el otro. Esto es el monasterio de San Pedro o monasterio de San Esteban. ¿Vale? Pues aquí podéis apreciar la forma de la chille y aquí tenemos una torre cuadricular que tiene una enorme campana. Y al edificio me refería antes, pues fijaos como la forma que tenía. Estamos en la parte ya que debemos tocar la muralla y aquí todo está hecho, las edificaciones están hechas de piedra. Os lo voy a mostrar. Zona, viviendas de piedra que aprovechan la muralla, viviendas y la muralla, las dos en una. Como podéis observar, la muralla es bastante larga y bastante alta, lo que había sido la muralla de Besalú, ¿vale? Claro, en la parte de atrás la muralla ya está más bien destrozada, solo lo que hay es lo que se conserva. ¿Cuánto queda de muralla aquí en Besalú? Yo diría que entre un 20 y un 30% es la parte visible de la muralla, el resto de la muralla ha desaparecido, sea para construir edificaciones en el interior, aprovechando la piedra, o para otros fines. Os sigo mostrando pueblos, ya veis, todo piedra, propio de la Edad Media. Esto parece un laberinto, porque todas las callejuelas de aquí son de piedra, murallas en todas partes, edificios de piedra, callejuelas que parecen laberintos y todas de piedra. Esto es uno de los atractivos que tiene visitar pueblo medieval de Besalú. Un pueblo fuera de lo común, un pueblo fuera de lo funcional, un pueblo con aire medieval que pues da gusto vivirlo. O sea que visitar un pueblo seguro que os va a gustar. Pues amigos, ya veis que paredes más altas de piedra. Pues estas paredes antes eran la muralla de Besalú, que se convirtieron en viviendas. Empezaron a abrir aberturas para las puertas y aberturas para las ventanas. Pero esto de forma originaria era muralla. Y luego se convirtió en vivienda.
vivienda y vivienda antigua hecha de piedra. Hay mucho todavía por ver por Besalú, seguidme. Fijaos de la antigüedad de algunas viviendas. Aquí, por ejemplo, nos dice que esta vivienda fue construida en el año 1787. Esto fue, pues, en el siglo XVIII. Yo pondría este año la época del rey Carlos III. ¿Vale? O sea que es un pueblo antiguo, pero esto ya vamos a la parte más moderna, más al final, ya un poquito alejado de la Edad Media. Pues Besalú se iría expandiendo un poquito. Y aquí pues ya estamos encontrando un tipo de vivienda que ya es más propio del siglo XVIII, que no tiene nada que ver con lo medieval. ¿Vale, amigos? Es interesante de ver aquí. Este pueblo tiene mucha historia. Como podéis ver, estamos en agosto y hay mucho turismo. Como podéis ver, a mi área norte es una de las plazas, la plaza más grande que hay en Besalú. Como podéis apreciar, hay mucho turismo. Y aquí lo que tengo aquí os quiero mostrar este monumento de aquí. Esto había sido el monasterio o la iglesia de San Pedro o de San Esteban. Este monasterio era un monasterio de la orden benedicta, o sea, de la orden de San Benito de Nurcia. O sea, una de las primeras órdenes religiosas cristianas, la orden de San Benito de Nurcia, la orden benedicta que se llama, porque ya sabemos, por ejemplo, que en España han habido otras órdenes religiosas, como por ejemplo los dominicos descalzos, los jesuitas, por ejemplo, importantes órdenes religiosas. Fijaos que allá a la parte de arriba hay dos leones, y no lo veis bien, os lo muestro más de cerca. Venid. ¿Veis los leones que hay allí? Estos leones, pues estos leones se habían construido en la época de Carlomagno. Entonces Besalú empezaba a ser un condado y Carlomagno tenía cierta influencia aquí, de lo que era la marca hispánica. Pues este edificio, este monasterio, que es lo mismo monasterio y iglesia, se había hecho en la época de Carlomagno. Me parece que el interior de este monasterio o iglesia, pues son 2 o 3 naves, no lo sé muy bien, porque si hay que entrar aquí, pues hay que pagar. Son los ladrones que no te dejan apreciar el patrimonio natural del país, que tendría que ser para todo el mundo, pues te hacen pagar, quieren sacar dinero. Aquí tenemos otro edificio de la Edad Media importante. ¿Os veis este de aquí? No sé si lo apreciáis bien, que hay esta cosa redonda. Ahí adentro hay una especie de claustro, una especie de patio con marcos, que tiene estas formas de claustro propio de los monasterios de la Edad Media. Pues esta forma que tiene es el único de todo el pueblo que tiene este tipo de forma. Si queréis ver desde otra perspectiva la iglesia esta de San Pedro, pues os la muestro. Si me queréis seguir, ¿veis? Esta es la forma que tiene la iglesia de San Pedro o de San Esteban, que también era monasterio benedictino. Pues no era de una sola nave. ¿Por qué? Sabéis que la catedral de Gerona es de una sola nave y es la única del mundo de una sola nave. La única catedral del mundo de una sola nave es la de Gerona. Sin embargo, la otra iglesia importante que hay aquí en Besalú, que es la que hay al otro lado, que ya os la mostraré después, es la iglesia de San Vicente. Pues esta iglesia también es de una sola nave. Está hecha así nada más, no hay pilares por medio, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta que esto es para diferenciar un poquito la arquitectura medieval, para los que estéis interesados por la arquitectura medieval, que lo sepáis. Y ahora os mostraré la fachada de este monasterio desde el otro lado, desde otra perspectiva, desde donde está la torre esta, donde tiene la campana. Que la campana esta, me parece que es el único lugar que tenía la campana, pues que servía para avisar al pueblo de cualquier cosa, una invasión de moros o de piratas o de los que fueren,
o bien pues saber que alguien se ha muerto o que hay que llamar a los fieles para los rezos de la iglesia. Pero para esto estaban las campanas que en aquellos tiempos que no habían relojes. Ahora os mostraré por dónde está la campana, seguidme. Si alguna vez venís aquí a Besalú, te presente que aquí en esta planta, perdón, en esta plaza hay un museo de circo. Son unas miniaturas de circo y de cosas relacionadas con el mundo del circo. Los que estéis interesados por los circos, pues si os interesa ver este museo, pues sepáis que en esta plaza de aquí, dentro de Besalú, en el centro de Besalú, pues hay este museo por si acaso lo queréis visitar. Y ahora seguidme que os mostraré muchas más cosas, está haciendo de noche y me temo que ya no habrá luz y no os lo podré mostrar todo, pero os lo mostraré lo más importante, ¿de acuerdo? Seguidme. Desde aquí se puede apreciar más la fachada de aquí, de esta iglesia o de este monasterio, de los que yo os he dicho, que es de San Pedro o de San Esteban. ¿Veis? No es una sola nave, son unas cuantas varias naves. Y aquí arriba está la torre del campanar. Se puede ver una de las campanas que tiene forma octagonal. Y es el lugar donde está la campana más alta, que creo que prácticamente la única campana, porque en otros sitios ya hay campana, no han sido mucho de uso. Pues esto es una plaza y hay varias calles, varias callejones que son calles propias de la Edad Media, calles estrechas y todas hechas de piedra. Pues venid que os seguiré enseñando lo que queda por mirar, que es la iglesia, aquella, la de San Vicente, por la fachada de delante, o si queréis verlo y aprovecharlo. Todo lo demás que queda por Besalú son calles de piedra, calles con aire medieval, pero no es lo más destacado. Yo os he querido mostrar lo más destacado porque si no este vídeo se me haría muy grande. Y ahora os lo mostraré prácticamente lo último, que será la iglesia esta, la de San Vicente. Si me seguís, os lo muestro. No sé si se verá bien desde aquí, pero aquí se ven dos campanas. Si veis las campanas, pues desde la otra parte se veía una y aquí se ven dos campanas. Vale, amigos. Bueno amigos, y esto que veis a mis espaldas ya es prácticamente la iglesia de San Vicente, los que os había dicho que era de una sola nave. Si queréis ver la fachada, acercaros un poco más. Lo que pasa es que aquí las calles son muy estrechas y no sé si cogerá bien, pero mi cámara mirará de enfocar para que podáis ver la fachada de la iglesia de San Vicente, que es otro de los monumentos medievales de Besalú. Seguidme. Aquí ya, supongo que aquí podéis apreciar mejor la fachada de la iglesia de San Vicente, y también tiene una torre, como podéis ver. Allá arriba hay una torre donde también hay campanas, ¿vale? Y este edificio medieval, tenéis que tener en consideración que aquí en Besalú los edificios, los monumentos medievales son de la Alta Edad Media. No de la Baja Edad Media, cuando hubo la peste, sino de la Alta Edad Media, que fue cuando hubo una época de una especie de siglo de oro, de desarrollo político, de desarrollo económico, desarrollo social, que este pueblo fue próspero. Y los vestigios que quedan, estos edificios todos de piedra, los monumentos medievales, la muralla, el puente, pues son testimonios de que fue una ciudad importante de la Edad Media.
Así que si queréis venir a visitarla, pues a través de este vídeo mío ya la podéis conocer un poco, ¿vale, amigos? Y ahora, bueno, solo os queda enseñar un poquito de cosas y ya voy a terminar, porque aparte de que se está apareciendo la luz, pues tampoco ya no hay mucha cosa relevante que me valga la pena demostrar. Vale, amigos, venga. No sé si va a ver muy bien, pero esto lo que queda aquí es la iglesia de San Vicente. Lo único ya importante que quedaba por ver aquí Besalú. Bueno, amigos, pues ya no queda mucho, porque por lo que queda de ver aquí Besalú son calles de la Edad Media, con piedras, y ya no vale la pena ver lo que queda, porque todavía quedan varias cosas, pero lo que os he mostrado son los monumentos medievales más importantes, aparte que unas pequeñas ruinas de la época de los romanos. Bueno, pues más o menos creo que os lo he enseñado de todo, de manera básica, y ya termino mi vídeo, amigos, ¿vale? Pues hasta el próximo vídeo y espero que os haya gustado este vídeo de hoy, amigos. Buenas noches, porque ya es prácticamente de noche.